Bueno, mis hermanos, como ustedes bien saben, estamos desarrollando una serie de predicaciones expositivas en la primera carta a los Corintios. Estamos en el capítulo 12 y hoy vamos a considerar el versículo 12 y el versículo 13. La predicación expositiva básicamente busca interpretar el texto en su contexto y exponerlo centrado en la persona de Cristo y en toda la revelación de las Escrituras que va desde Génesis hasta Apocalipsis. En general, la predicación expositiva busca coger un libro o una porción de un texto y exponerlo versículo por versículo. De esa manera evitamos que el pastor o el predicador tenga temas favoritos o el púlpito se convierta en un lugar de pullas y tiraderas. Porque el mismo Señor a través del texto nos va diciendo qué es lo que tenemos que exponer. Y por otro lado también nos evita que nosotros huyamos los textos complicados. Como que ese tema no lo vamos a tocar, entonces nos pasamos y brincamos de aquí para allá. No. Exponemos, como dice Hechos de los Apóstoles, todo el consejo de Dios, porque en Timoteo también dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos y estemos enteramente preparados para toda buena obra. Así es que hoy solamente vamos a considerar dos versículos, el versículo 12 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Mis hermanos, hemos visto hasta ahora, desde el versículo 1 del capítulo 12, que los dones espirituales son regalos. La palabra griega para dones es charisma. Nosotros le hablamos o le decimos carisma, ¿verdad? Carismas significa don o gracias. Y habíamos dicho que la principal evidencia de la presencia del Espíritu Santo en una persona no son los dones, es su conversión al Evangelio. Eso está en el versículo 3 del capítulo 12. Les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Luego los dones, viene Pablo en el verso 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, y habla y expone que la Trinidad está involucrada en la gestión de los dones. Entonces hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todo. Entonces la Trinidad está involucrada en los dones espirituales, aunque de la Trinidad el Espíritu Santo es, por decirlo así, el agente o el encargado de la administración de esos dones a la iglesia. Y habíamos también estudiado que los dones nos fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo. En otra traducción dice para la ayuda mutua. De manera que los dones espirituales no son dados para creernos más que los demás, no son dados para mostrar que nosotros sí somos cristianos de primera categoría y hay otros cristianos de segunda y hay otros de tercera categoría. Estos dones, como dice Efesios capítulo 4, están dados a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, para que equipemos a la iglesia para la obra del ministerio y para que crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. De manera que cualquier ejercicio de un don espiritual, cualquiera que sea, después vamos a ver qué es cesacionismo y qué es continuismo, pero sea que nosotros creamos que los dones de milagros, sanidades y demás todavía sigan vigentes o no, el punto es que los dones nos deben llevar a Cristo. Nos deben llevar a madurar. Si un don, cualquiera que sea que se ejercite, no nos lleva a Cristo, no nos hace crecer a la plenitud de Cristo, no nos hace conocer a Cristo, no nos muestra a Cristo, con toda certeza podemos decir que eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el ministerio del Espíritu Santo. Luego vimos los dones, ¿verdad? Lenguas, discernimiento, milagros, sanidades, etcétera. Eso lo vimos el sermón anterior.
Hoy el apóstol Pablo va a decir que cada persona ha sido dotada con por lo menos un don, pero que esa persona está injertada en un cuerpo y que cada persona, en la medida en que recibe un don diferente, es diferente dentro del cuerpo. Tienen funciones distintas, sin embargo, hacen parte de un mismo cuerpo. Eso es lo que dice el versículo 12. Así como el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Nosotros, hermanos, hemos dicho y afirmado en muchos textos de la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero aquí en este texto, miren que la comparación que hace el apóstol Pablo entre la iglesia y los miembros es diciendo que así como es un cuerpo, así es Cristo, como si Cristo fuera el cuerpo. No solamente Cristo es la cabeza del cuerpo, sino que ese cuerpo, en la medida en que representa a Cristo e imita a Cristo y sirve a Cristo, es Cristo. Así es que hoy, mis amados hermanos, vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo en el contexto del cuerpo de Cristo. Y sobre el bautismo del Espíritu Santo hay cualquier cantidad de mitos, no sé, leyendas, opiniones. Y mi intención el día de hoy, hermanos, es poder poner un fundamento donde usted pueda saber qué es eso y cómo funciona. Así es que vamos a ver eso en 2 puntos. Y lo primero que voy a mostrar aquí es la unidad y diversidad del cuerpo de Cristo. Eso está en el versículo 12. Pablo aquí está diciendo, en primer lugar, el cuerpo es uno solo. En segundo lugar, el cuerpo tiene muchos miembros. Tercero, aunque el cuerpo tenga muchos miembros y por tanto sean diferentes, todos constituyen un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Así es Cristo. De hecho, en algunos textos, mis hermanos, Jesús mismo, por ejemplo, cuando Pablo está persiguiendo a la iglesia, en Hechos capítulo 9, versículo 4, dice: al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo está persiguiendo a la iglesia. Jesús pudiera haber dicho: Pablo, ¿por qué persigues mi cuerpo? No, porque de alguna forma perseguir la iglesia significaba perseguir a Cristo. En Mateo capítulo 10, versículo 40 dice: el que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Mateo 25, 45, él entonces responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí me lo hicieron. En esta metáfora, mis hermanos, Pablo, para hablar de Cristo, muestra de forma clara que el cuerpo de Cristo, la iglesia, representa a Cristo y Cristo representa a la iglesia. Ambas cosas. Cristo no solamente es la cabeza, sino que también en la iglesia Cristo está siendo representado. Y somos muchos miembros, pero en ese cuerpo somos distintos y diversos. Y en el contexto de los dones, a cada uno de ustedes se le dio un don que se le da para edificar ese cuerpo, para alimentar ese cuerpo, para servir a ese cuerpo. Y más adelante, eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor, el próximo sermón. Ustedes van a ver que la manera práctica de servir al cuerpo de Cristo es no negándole los dones. Porque hay hermanos que son parte del cuerpo de Cristo, y Pablo lo dice más adelante: es que yo no soy mano como él, y como yo no soy mano, entonces yo no soy parte del cuerpo. Es que como yo no soy oreja, yo no soy parte del cuerpo. Eso en términos de dones es que como yo no predico, yo no hago nada en la iglesia. Es que como yo no tengo un don espectacular y eso, yo no soy parte de eso. Y Pablo les dice: no, Señor. Y habla de partes del cuerpo que son débiles, partes del cuerpo que son fuertes, pero dice todas, absolutamente todas son necesarias y débiles desde nuestra perspectiva. ¿Qué seríamos nosotros, nuestro cuerpo, sin los riñones? Nos morimos, hermanos. ¿Qué sería de nosotros sin los oídos? No escuchamos, de los ojos, no vemos. Si fuéramos una cultura animista, ya estaríamos reprendiendo al diablo aquí. El micrófono se cayó solamente, hermano, para que quede la claridad. Entonces, mis hermanos, cada uno de nosotros tiene un don, cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo, y como parte del cuerpo de Cristo ejerce unas funciones dentro de ese cuerpo, y aunque cada uno de nosotros sea distinto, somos uno solo.
La unidad tiene que ver, amados hermanos, no con que todos seamos exactamente iguales, hagamos exactamente lo mismo y tengamos exactamente el mismo nivel económico, mismo nivel profesional, mismo nivel espiritual, misma madurez. La unidad tiene que ver con quién nos inserta al cuerpo de Cristo, quién es nuestro Señor y cómo nuestra fe es una fe común, a pesar de que el mismo Señor los dotó a cada uno de ustedes con dones diferentes. Eso es lo que dice Corintios 12, del versículo 1 en adelante. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, que hace todas las cosas en todos. Y es a ese solo Señor que nosotros, como un solo cuerpo, servimos, a pesar de que tengamos funciones distintas. Así es que es importante que tengamos claro, mis amados, que la iglesia es un cuerpo que es diverso. Y yo no estoy hablando aquí diversidad en términos de la ola de la ideología de género, donde hay que tener diversidad de género. No, sino a la variedad de dones que cada uno de ustedes tiene. Y no voy a hablar solamente de los dones espirituales de 1 Corintios 12, sino también de la diversidad en otras cosas. Por ejemplo, algunos somos más de ciudad, otros somos más de campo. Tenemos gustos distintos. A uno le gusta el vallenato, a otro le gusta el merengue. No sé cómo, pero les gusta. Sí, a uno les gustará el arroz de aceite, a otro les gustará más el arroz de coco, ¿verdad? El otro dirá que quisiera esto aquí verde, el otro dice no blanco porque es que blanco es la santidad y el otro no rojo porque rojo es la sangre de Cristo. Y tenemos gustos distintos. Tenemos formas distintas de preparar un pescado, formas distintas de encajarnos. Entonces está el hermano que se encaja, está el hermano que no le gusta encajarse, etcétera, ¿verdad? Está el hermano que tiene una maestría y está en busca de un doctorado. Tenemos el hermano que no sabe leer y escribir. Eso también hace parte de la diversidad, pero Pablo dice que estas cosas no son las que nos hacen parte del cuerpo. No, esto no es lo que determina nuestra unidad. Entonces, como esta persona no es como yo, entonces yo no puedo tener comunión o no somos uno. No, la unidad en la iglesia se ve en lo que Cristo hizo por nosotros y cómo a todos nos salvó por gracia. No por nuestras obras, no por nuestros dones, no por nuestros talentos, no por nuestras capacidades, no por nuestra ascendencia familiar, nuestra posición social, nuestra posición económica. Mis hermanos, no importa cuál es el don o cuáles son las cosas que nos hacen diferentes aquí. Lo que es importante, hermanos, es que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Eres uno con tus hermanos. Y con lo que Dios te ha dado, debes servir a ese cuerpo, debes servir a tu iglesia. Hermanos, esto es importante porque en los capítulos anteriores nosotros veíamos en el capítulo 1, 2 que había una pelea. Y los corintios habían sido enriquecidos en dones, en ministerios, en un montón de cosas. Y en vez de utilizar eso para servir, lo he dicho en anteriores prédicas, empezaron a utilizar eso para mirar quién era quién. ¿Quién era más que el otro? ¿Quién tenía más sabiduría que otro? ¿Quién era más importante que otro? ¿Cuál era el maestro más prominente? Si Pablo, si Pedro, si Cefas. Mis hermanos, los dones y nuestras capacidades no son para echarle en cara al otro quién es quién. En algunos círculos en el magisterio, en algún momento hablaba con un profe hace años que trabajaba yo en la Secretaría de Educación. Y él me decía, Brian, no, es que aquí a veces entre los docentes somos como vanidosos. ¿Por qué? Porque no podemos ver que un profe se compra un carro porque a los 2 meses, 5 o 6 vienen ya con carro. Y hay como una competencia ahí, ¿verdad? Y hablaba con el pastor Deimer y en el ámbito del derecho también pasa como lo mismo. Y como que al abogado que es un profesional se le tiene que decir doctor sin tener doctorado. Y hay una especie de respeto y de prominencia. El otro día escuchaba una entrevista que le hacían a Jaime Lombana, uno de los abogados más reconocidos de Colombia. Y Jaime estaba en esa audiencia diciéndole a la jueza, diciendo, mire, y entonces viene, y eso a mí me ofendió, decía Lombana, a mí me ofendió. ¿Cómo es que el doctor Uribe le dice al señor Diego Cadena que revise un documento que yo había hecho? O sea, ¿quién es Diego Cadena para que me revise
No, que me lo revise fulano, pero este señor, como diciendo, este señor es un abogado de tercera. A mí que me lo revisen abogados de prestigio, ¿verdad? Y hay una especie de competencia sobre quién es más y quién es menos. Y otras personas utilizan las diferencias, específicamente las diferencias económicas y sociales, para hacernos enfrentar entre nosotros. Y entonces alguien decía, es que la gasolina está de X precio porque los más ricos en sus camionetas son las que y otro senador respondió, pero ¿quiénes en Colombia tienen una camioneta? Será el 4 o 3% y no me van a decir que ese 3% consume la mitad de la gasolina en Colombia. Y nos empiezan a meter en una lucha donde mi pobreza es culpa de los que tienen, mi casa es culpa de este señor, que tal cosa, y empezamos a enfrentarnos los unos a los otros. Y esto mismo estaba pasando aquí en la iglesia. Por las cosas que Dios nos dio y por la diversidad que hay, habían unos que se querían más que el otro. Mis hermanos, la unidad no tiene que ver, por tanto, en una uniformidad. Todos deben vestir igual, todos tienen que hablar igual, todos les gusta la misma comida, todos tienen que tener el mismo don. Somos diferentes porque Dios nos ha dotado de dones diferentes para servir a hermanos que son diferentes a mí. La unidad entonces radica en aquel que nos insertó y nos hizo parte del cuerpo. Cristo, mediante su Espíritu Santo, fue el que nos hizo parte de su cuerpo. La pregunta es si yo me siento parte de ese cuerpo. Porque parte de esto, mis hermanos, es la continua comparación. Continuamente nos estamos comparando. Ay, es que si yo, lo que sea, yo cantara, yo predicara, yo hablara, yo conociera como Pepito, entonces yo ahora sí. Es que si yo fuera como fulano, entonces yo ahí sí. Hermano, no, eso no es para mí, dígale a fulano, porque es que yo no. Mis hermanos, usted tiene un don, cualquiera que sea, y usted lo debe poner al servicio de la iglesia. Debemos, hermanos, por esto que el Señor nos ha dado, evitar la comparación, evitarnos ponernos al hombro del otro. No, Dios ha dotado a un hermano de una forma, a otro hermano de otra forma, pero todos somos uno en Cristo. Ahora, ¿cómo hizo el Señor esto? Lo hizo mediante el Espíritu Santo. Y este es nuestro segundo punto, que es donde probablemente me voy a demorar más. Versículo 13. Pues por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Definitivamente, hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo ha suscitado gran cantidad de controversia. Sobre todo en estos tiempos donde el pentecostalismo, el movimiento carismático en general, ha ganado tanta popularidad. Pero como un escritor, Sam Waldron, decía, ellos han ganado la batalla de la propaganda, pero no piensen que ellos han ganado la batalla bíblica. Así es que me voy a tomar unos minutos para argumentar en relación al bautismo del Espíritu Santo, qué es, cómo se da, cómo se dio, qué significa hoy, ¿verdad? Pero antes de proseguir, quiero definir algunos conceptos para que usted no se me pierda. No voy a asumir que usted sabe o conoce cuando yo digo pentecostalismo o carismatismo, ¿a qué me estoy refiriendo? El movimiento pentecostal o el pentecostalismo es un movimiento que hace hincapié en la persona y la obra del Espíritu Santo. Y se caracteriza, hermanos, por promover varias doctrinas y prácticas únicas, incluyendo el bautismo en el Espíritu Santo para los cristianos después de la conversión. Y esto se ve manifestado o evidenciado por hablar en lenguas. Y la vigencia y el ejercicio de dones espirituales específicos, como hacer milagros, sanidades y prodigios. ¿Dónde surgió este movimiento? Los Ángeles, en Estados Unidos, 1906, específicamente en una calle en Los Ángeles, llamada la calle Azusa. Resulta que ahí hay un par de iglesias y empezaron a hacer algo que le llamaron avivamiento. Y ese primer momento, digamos que es el movimiento pentecostal, tuvo tres momentos a partir de 1906. Ese primer momento
dio origen a varias denominaciones muy famosas hoy a nivel mundial. Asambleas de Dios, ¿verdad? La Iglesia Cuadrangular, iglesias hermanas como la Iglesia Interamericana, digamos hasta cierto punto, cierta parte de la AIS, estoy hablando del contexto colombiano. Un segundo momento, eso fue en 1906, un segundo momento fue por allá en los años 60. En los años 60 ese énfasis en el Espíritu Santo y en los dones, ¿verdad? Fue promovido más por la iglesia anglicana, Recuerden entonces, el pentecostalismo, y toma su nombre de eso, del Pentecostés, porque esa es como la marca distintiva. El viento recio, el Espíritu Santo, el fuego, las lenguas, por eso se llama pentecostalismo. Pero después surge un movimiento que se le llama el movimiento carismático o carismatismo, que esa palabra carismático viene de carisma, que significa dones. Entonces, cuando una iglesia, de hecho acá en Colombia, en Bogotá, hay una iglesia que se llama iglesia carismática. El énfasis ahí son los carismas, el ejercicio de los dones espirituales, específicamente lenguas, sanidades y demás. A partir de los años 80, que vino la tercera ola, a eso se le llamó neopentecostalismo o movimiento carismático de tercera ola. Este movimiento también comparte las mismas características de la teología pentecostal, el Espíritu Santo, el mover, pero aquí le vamos a agregar algunos matices. Por ejemplo, la palabra de fe, la renovación estructural y el movimiento de guerra espiritual, ¿verdad? Que todo es a punta de demonios, exorcismo, es decir, expulsar demonios, ¿verdad? Y junto con este movimiento, esta tercera ola en los años 80, también surgió el movimiento de la teología de la prosperidad, ¿cierto? Y ustedes, en inglés se llama carpet time, es como el tiempo de la alfombra, sería como la traducción. Es a partir de los años 80 que esa cultura o esa práctica que ustedes hoy ven muy común, que usted le pregunta a cualquier cristiano de dónde surgió y nadie le va a decir eso, surge en los años 80 con el neopentecostalismo, y es esa sensación de venir al frente porque este es el altar y alguien lo toca y esa persona cae. Por eso se llama el carpet time, como el tiempo de la alfombra, donde las personas entonces caen, o hay una especie de actividad espiritual especial del Espíritu Santo alrededor del altar, ¿sí? Digamos, de iglesia a iglesia, esto va a tener connotaciones distintas, significados distintos. Algunos a este lugar le van a llamar el altar, otros le van a llamar el lugar santísimo, otros le van a llamar, el lugar de su presencia. El punto es que en esta parte de aquí, por eso se llamó neopentecostalismo, porque eso no se había visto antes, hay una presencia especial y las personas acuden para recibir esa presencia especial. Algunos afirman el bautismo del Espíritu Santo, otros dicen que no es como una situación de que el Espíritu Santo los esté bautizando, pero el punto es que aquí ¿qué palabra uso? Digamos, se toca a la gente y la gente cae, ¿verdad? Las personas experimentan en su cuerpo, en palabras de ellos, ¿cierto? Como fuego, como energía, como algo incontrolable. Entonces las personas dan vueltas, tiran las manos, etc. Y todo eso ellos lo entienden como una manifestación del Espíritu Santo. Hay una imagen muy diciente, Benny Hinn, que se volvió muy popular precisamente entre los años 80 y 90, donde él se quita el saco y empieza a darle sacazos a la gente, y con esos sacazos la gente empieza a caer y a temblar y a dar vueltas, y todo eso hace parte del mover del Espíritu Santo. Así es que cuando estamos hablando del carismatismo y el pentecostalismo, estamos hablando de una sombrilla muy amplia. Porque incluso dentro del movimiento pentecostal caben iglesias heréticas, ¿verdad? Como la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que ellos son unicitarios, ellos niegan la Trinidad, pero ellos también hacen un énfasis en los dones espirituales, profecías, lenguas, etcétera, etcétera. 3 rasgos distintivos del movimiento pentecostal. El primero, la doctrina de la subsecuencia. Yo sé que probablemente ninguno de ustedes ha escuchado eso. Pero la doctrina de la subsecuencia y la separabilidad indica que hay un primer momento en que la persona se convierte, es nacido de nuevo, recibe el Espíritu Santo, pero esa experiencia del Espíritu Santo no está completa. Por eso está separada del segundo momento de experiencia, cuando viene y es bautizado por el Espíritu Santo. Cuando la persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, eso lo manifiesta hablando en lenguas, incluso en algunas
iglesias lo ven como una danza también en el Espíritu. Esa evidencia entonces es la prueba de que recibió el Espíritu Santo y ahora sí ya tiene la obra completa de salvación. Entonces esa persona es regenerada, se bautiza, recibe el Espíritu Santo parcialmente, luego tiene que esperar, o más bien esforzarse por buscar ser bautizado por el Espíritu Santo, y la manera en que se evidencia es a través de los dones y las lenguas principalmente. Entonces, eso es subsecuencia. ¿Por qué se llama subsecuencia? Porque es un paso subsecuente, es un paso después del bautismo o de la conversión. El segundo distintivo es el énfasis en la experiencia personal. Y ustedes van a notar que es por eso que la predicación está plagada de experiencias. Yo vi, yo sentí y él me dijo, y entonces yo fui en ese lugar y se me reveló y vi una luz, y entonces, hermanos, ustedes tal cosa, y si ustedes quieren esto tienen que vivir y experimentar, así tienes que sentir. Y hay mucho énfasis en el siente, experimenta, siente la presencia del Señor. Ese es un rasgo característico del movimiento pentecostal. Y el tercer rasgo característico del movimiento pentecostal es el distintivo misionero. Si hay un movimiento que hace mucho énfasis en las misiones, es el movimiento pentecostal. ¿Y esto por qué? Porque el bautismo del Espíritu Santo para ellos es también la evidencia de que ya la persona está equipada para servir. Esa persona puede que sea un recién convertido, 1 o 2 días después, o 15 días, o una semana. Si recibió el Espíritu Santo y habló en lenguas, ya es suficiente para que esa persona sirva. Por eso es que es muy común que una persona se convierta, hable en lenguas y a los 6 meses ya esté predicando, ya sea un evangelista, ya sea un misionero a las naciones. En estas misiones hay un énfasis también en los ministerios de sanación y liberación. Ellos entienden que tanto el pecado, la enfermedad, el sufrimiento y el dolor son causados por el pecado o la influencia de algún demonio en la persona. Incluso el pecado asociado también a un espíritu de fornicación, espíritu de adulterio, etc. Entonces, en muchas de estas campañas misioneras se hace un énfasis en ven porque vamos a liberarte, vamos a sanarte. Y es unido al movimiento de guerra espiritual. Vamos a limpiar los aires, a decretar que estas columnas, las paredes, etc. Todo eso hace parte del movimiento pentecostal. Hermanos, les estoy haciendo un resumen, ¿verdad? Ahora, teniendo en cuenta este contexto, ¿qué es el Espíritu? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? R.C. Sproul lo define de esta manera. La regeneración se refiere al Espíritu Santo otorgándole al creyente una nueva vida. Es decir, lo resucita, llama a la vida a aquel que estaba muerto en pecado. Y el bautismo del Espíritu Santo se refiere a Dios dotando a ese pueblo que se ha convertido del poder para servir en el ministerio. A eso se refiere el bautismo del Espíritu Santo. Otro autor parte del concepto del bautismo como inmersión y dice, cuando una persona es bautizada en el Espíritu Santo es como si estuviera metido, como el bautismo, lo inmerse en verdad en esa tina del Espíritu, de manera que todo lo que esa persona hace está llena, motivada, ¿verdad? Inundada por el poder del Espíritu Santo. De manera que cuando ellos experimentan esto, sienten, y hagan énfasis en esa expresión sienten que están llenos, sienten que tienen poder para llevar vidas de fe victoriosa, sienten una certeza más grande de la salvación, sienten que tienen más valentía para ser testigos efectivos de Cristo. Por eso es que una persona dice, si ya habla en lenguas, ya, ese es el final, como dicen los dominicanos, ese es el final. Ahora, después de ver este breve contexto histórico, ¿verdad? Vamos a ver los principios teológicos del bautismo del Espíritu Santo y al final mi objetivo es poder responder a la pregunta si esto es así o no es así, como el movimiento pentecostal lo afirma. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo fue profetizado. Y voy a iniciar ahí, la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Joel capítulo 2, versículo 28 dice, sucederá después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes verán visiones. ¿Sí? Eso está en Joel capítulo 2, verso 28. Juan el Bautista también lo predijo. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. De hecho, me acuerdo hace muchos años en una vigilia,
un hermano para ministrar empezó a decir Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Y en esa mantra, en esa repetición, la gente lo repetía y lo repetía y de un momento a otro ya eso se convertía como en no sé, un éxtasis, es la palabra. Jesús también lo dijo en Lucas capítulo 24, versículo 49. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Eso estaba hablando de la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo se cumple esa promesa? Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, le está diciendo, quédense aquí, esperen, porque dentro de pocos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Regresando a la definición de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, lo que Jesús le está diciendo es, quédense aquí porque ustedes van a ser investidos de poder para poder llevar a cabo el ministerio apostólico. Entonces, eso que el Señor dice en el versículo 5 sucede varios días después. Hechos capítulo 2, versículo 2 dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces, lo primero que hay aquí es una ráfaga de viento. Creo que la Reina Valera dice como un estruendo, como un viento recio, ¿verdad? De ahí, digamos, el movimiento pentecostal entiende que ese viento recio sigue vigente y por eso es que muchos predicadores, cuando hacen un símbolo de la llegada del Espíritu Santo, soplan. Porque ellos entienden que ese sonido tiene que aparecer para que el Espíritu Santo se manifieste. En el versículo 3 de Hechos capítulo dice, y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Hermano, no son lenguas de fuego, son lenguas como de fuego. O sea, hay una comparación. Lo más probable es que haya sido una luz específica. ¿Se acuerdan cuando Moisés fue al Sinaí? Subió y cuando bajó como que su rostro resplandecía. Ese rostro resplandeciente era como una señal. Él estuvo con Dios. ¿Sí? Es casi como si eso se repitiera en Pentecostés. Cuando Él baja, lleva las tablas, lo que le va a enseñar al pueblo de Israel para que ellos puedan seguir su camino. En el versículo 4 al 6 del capítulo 2 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Y aquí las lenguas no son lenguas exacto, como que no se entendían, sino que, hermanos, quiero ser lo más respetuoso y, ¿verdad?, posible, y no quiero hacer del continuismo una caricatura, ¿sí? Entonces, el versículo 4 al 6 me dice, de Hechos 2, que ellos empezaron a hablar lenguas, pero más abajo dice que ellos hablaban en los idiomas de las personas que estaban ahí. ¿Cuáles personas? Verso 9, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto. Cada uno de esos países tenía una lengua particular. Dios a los apóstoles les capacitó para que hablaran en esas lenguas porque era algo que necesitaban para que el evangelio pudiera ser predicado de manera rápida. ¿Quiénes recibieron el bautismo? Volvamos a Hechos. Y aquí les voy a enseñar una manera que es muy, muy importante a la hora de interpretar textos. El capítulo 1, el versículo 26, cuando ellos seleccionan al apóstol, dice, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Anteriormente, en el versículo 15 del capítulo 1 dice, por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba allí reunido y Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo, hermanos, y ahí es donde van a seleccionar al apóstol. ¿Sí? Entonces, hay 120 personas. Entonces, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo cayó sobre los 120 o sobre los apóstoles? Hay un coro que dice, ¿eran 120? No. No, así no dice. ¿Ah? Bueno, el punto es que estaban los 120. ¿Sí? Observe, estaban reunidos los 120, escogen a Matías
Y luego Él es contado entre los 12. Luego el capítulo 2, verso 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Cuando llegó el día es una expresión de temporalidad. O sea que el momento de los 120 y la selección del apóstol hasta el día de Pentecostés son tiempos distintos, son momentos distintos. Y en el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. ¿Todos quiénes? La regla hermenéutica es esta. La regla gramatical es que un pronombre se refiere al último sustantivo mencionado atrás, a no ser que el texto lo diga. Eso en términos prácticos, ¿qué es? En el verso 26 dice que echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Si el versículo 1 del capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. ¿Quiénes estaban todos juntos? Yo voy a buscar el último pronombre mencionado, el último sustantivo. En el versículo 26 son los apóstoles. Entonces, son los apóstoles que estaban juntos en el mismo lugar que estaban cuando seleccionaron a Matías, ¿verdad? En el aposento alto. Y ahí dice, y de repente vino del cielo un ruido y entonces los llena. Ahora, más adelante en el versículo 14 del capítulo 2, ustedes van a ver que después de ese viento recio, el verso 14 dice, Pedro poniéndose en pie con los 11 apóstoles alzó la voz. No dice que los 120 se levantaron, sino que se levantó Pedro con los 11 apóstoles y dice, hombres de Judea, todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Luego de que Pedro pronuncia su primer sermón en el versículo 37, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Sí, me están siguiendo, hermanos. Entonces, los apóstoles son investidos. Son los apóstoles los que se levantan para apoyar a Pedro en la predicación, y cuando Pedro termina de predicar es a los apóstoles a quien se les pregunta ¿qué tenemos que hacer? No se nos menciona que todos los 120 fueron llenos del Espíritu Santo o bautizados por el Espíritu Santo como les había mencionado. Ahora, ¿por qué se le llama bautismo a esta manifestación del Espíritu Santo? Como les mencionaba, bautismo significa inmersión. De alguna manera ellos cuando fueron bautizados quedaron inmersos en el Espíritu Santo. Ahora, hay otro texto que nos habla de otro grupo de personas que fueron también bautizados por el Espíritu Santo. Cornelio y su casa. En Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. ¿Sí? Ustedes notan aquí que Cornelio y su casa son bautizados por el Espíritu Santo, pero todavía no han ido a las aguas. ¿Sí? ¿Por qué se bautiza a Cornelio? Y aquí vamos a entrar a otro punto. Ya hemos visto, ¿cierto? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo se presentó en Hechos? ¿A quién se les dio ese bautismo del Espíritu Santo? Y ahora lo que vamos a ver, ¿cuál es el propósito del bautismo del Espíritu Santo? Y aquí voy a señalar por lo menos 4 propósitos. El primero es, fue dado para darles poder a los apóstoles para enseñar. En primer lugar, Juan 14, 26. Dios mío, estoy corriendo. Dice, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y aquí hay un punto muy importante. Cuando Jesús dice esto, no se lo dice a la iglesia. ¿Se lo dice a quién? A los apóstoles. ¿Y por qué a los apóstoles? Porque ellos tenían la misión de poner los fundamentos de la iglesia. Ustedes recordarán que luego por allá dice, edificado sobre la roca que ha escrito y sobre el fundamento de los apóstoles. En Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante dice, y perseveraban juntos unánimes en la oración y en la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Eran los apóstoles los que estaban dotados de la autoridad de Cristo mediante el bautismo del Espíritu Santo para que lo que enseñaran fuera de alguna manera infalible. Es decir, se convirtiera en palabra de Dios.
Por eso la mayoría de textos o todos los textos del Nuevo Testamento fueron escritos por un apóstol o bajo la supervisión de un apóstol. Entonces, ellos necesitaban ser bautizados por el Espíritu Santo, dotados de un poder especial para poder llevar a cabo este ministerio. Eso incluía, mis amados hermanos, la organización de la iglesia, ¿sí? Ellos estaban dedicados específicamente al ministerio de la palabra y a la oración. La segunda razón es que ellos debían recibir el Espíritu Santo para que mediante señales, prodigios y milagros la gente pudiera comprobar que realmente ellos eran apóstoles. Porque había muchos falsos apóstoles, falsos maestros que se iban a levantar. ¿De qué manera ellos iban a probar que realmente eran los apóstoles que Cristo había encomendado? Pues a través de señales, prodigios y milagros. Lo mismo pasó con Jesús cuando Él vino. En Juan, en el Evangelio, ustedes van a ver que en el capítulo 20, Jesús dice, muchas otras señales hizo Jesús, pero las que están escritas, fueron escritas para que crean que Jesús es el Cristo. O sea que el énfasis de cuando Cristo vino a hacer su ministerio terrenal no fue hacer milagros por hacer milagros. El milagro es simplemente una señal, una muestra, una evidencia. Mire, vea, ¿no me crees a mí? Bueno, mira este milagro que estoy haciendo. ¿Por qué yo hago esto si no soy el Hijo de Dios? Los fariseos reconocieron eso. Y Nicodemo se lo dice a Jesús en Juan capítulo 3. Mira, ve, sabemos que vienes de Dios porque ninguno puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. De manera que los apóstoles son investidos por el Espíritu Santo para enseñar. Tienen que hacer milagros para probar que realmente son los delegados por Cristo. En tercer lugar, ellos tenían que tener este bautismo para poder impartir dones o delegar autoridad a otras personas. Hechos capítulo 8, versículos 14 y 19. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Notan eso? Ellos ya recibieron el Evangelio, recibieron la palabra, pero dos apóstoles realmente reconocidos tuvieron que ir allá para poder transmitirles, constatar que realmente será una obra de Dios y decir, esto es cierto, tomen este sello, tomen esta evidencia como una muestra de que realmente Dios está entre ustedes. Y la cuarta razón, hermanos, es que recibieron el bautismo para poder establecer, conducir y disciplinar a la iglesia. Incluso en el caso de Ananías y Zafira, cuando ellos mueren por mentirle al Espíritu Santo, lo hacen en frente de un apóstol. Esto comunicaba a la iglesia, aquí debe haber un orden, aquí hay una disciplina. Y quienes dieron esas directrices fueron los apóstoles. Un comentarista dice lo siguiente: el Espíritu Santo era el verdadero ayudante de los apóstoles, suministrándoles sabiduría y el poder para hacer su trabajo de edificación de los fundamentos del reino de los cielos. Ahora, ¿qué pasó entonces en Cornelio? Si ellos también fueron bautizados con el Espíritu Santo y no son apóstoles. El propósito en el caso de Cornelio es el siguiente, hermanos. Recordarán ustedes que entre judíos y gentiles no hay relación. Los judíos entienden que los gentiles son personas externas al pueblo de Dios, ajenas de la ciudadanía de Israel, y son personas con las que no se llevaban. De hecho, habían rituales de purificación. Cuando yo tocaba a algún gentil o entraba a la casa, llegaba a mi casa y me purificaba porque de alguna manera yo estaba inmundo. Cornelio y su casa, siendo gentiles, debían recibir el Espíritu Santo en forma de bautismo del Espíritu Santo para que los judíos no tuvieran ningún tipo de duda de que realmente ellos también eran parte del plan de salvación. ¿Y dónde lo vemos? Miren la reacción que tienen los hermanos. Hechos capítulo 11, versículo 18. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios. Ellos dijeron, ¿cómo es que tú fuiste a la casa de un gentil? Para que Pedro entrara a esa casa, Dios lo tuvo que preparar. Tuvo que descender un lienzo con animales inmundos. Le dijo, mata y come, lo prepara. A Cornelio le envía un ángel. Mira, ve a buscar a Pedro. Tiene que Dios hacer todo ese proceso para poder llegar allá. Y cuando ocurre esto y Pedro predica sin terminar, desciende el Espíritu Santo, Pedro se asombra y él dice, ¿quién soy yo para negarles a ellos el bautismo si ya recibieron qué cosa? El Espíritu Santo como nosotros. Cuando llegan a Jerusalén a rendir informe, todos los judíos están escandalizados. Pedro da el testimonio, versículo 18, al oír esto, se calmaron.
y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Noten ustedes, aquí no hay un énfasis, oh, wow, ya pueden hablar en lenguas. No, arrepentimiento que conduce a vida. Así es que, mis hermanos, tenía que pasar algo extraordinario fuera de lo común, tenía que ocurrir con Cornelio para que los judíos puedan entender, a los gentiles también les tenemos que predicar el evangelio. Entonces, como notarán, hermanos, el bautismo del Espíritu Santo en este trayecto histórico que vamos es dado para capacitar, ministrar, servir a la iglesia en este primer momento, pero es exclusivo de los apóstoles. La gran pregunta es, ¿reciben los cristianos el bautismo en el Espíritu el día de hoy? Si la pregunta es, ¿lo reciben como los apóstoles? La respuesta es no. No. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el fundamento de la iglesia ya se puso. Porque la escritura ya se escribió. Porque hoy por hoy nadie tiene que demostrar que realmente es enviado de Dios. ¿Cómo yo sé que alguien es hijo de Dios? Por la palabra. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios capítulo 12? Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Porque la evidencia y la marca principal del Espíritu Santo en el creyente es la conversión. Es la confesión de Cristo como Señor. En 1 Juan nos dice el apóstol que tenemos que probar los espíritus. Y una de las pruebas es, esta persona confiesa a Jesús como Señor. Esta persona afirma que Jesús vino en carne. Todo eso es doctrina. Y Pablo en sus cartas sucesivas nos va a dar muchas maneras prácticas de cómo a través de la palabra debemos juzgar y ver si realmente eso está en las Escrituras, como los hermanos de Berea hicieron. Mis hermanos, ¿esto fue prometido entonces solamente a los apóstoles? En Hechos capítulo 2, versículo 38, Jesús no pone condiciones para recibir el bautismo. Noten cómo lo dice la palabra, verso 38 del capítulo 2 de Hechos. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí vemos que el don del Espíritu es dado en el momento en que nos arrepentimos y creemos. Esto es precisamente lo que afirma Pablo en Corintios capítulo 12, versículo 13. Todos fuimos bautizados mediante el mismo Espíritu. Todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Mis hermanos, los propósitos por los cuales se dio el bautismo de Juan ya se han cumplido. Verbo y gracia. En la Biblia menciona por lo menos 5 bautismos. El primero, el bautismo de Juan, Lucas 7, 29 al 30. Ya lo leímos, yo los bautizo, ¿verdad?, para arrepentimiento, pero el Señor les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. El segundo, el bautismo del sufrimiento de Cristo. Usted recordará en Marcos 10, 38, Jesús dice, ustedes no saben lo que piden, pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que soy bautizado. Ahí Jesús está refiriendo a su muerte, a todo ese sufrimiento que va a pasar para podernos dar salvación. El segundo bautismo es el bautismo de fuego, por decirlo así, en Mateo capítulo 3, pero aquí está hablando es del juicio que va a venir sobre aquellos que no creen. Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12. Yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Pero mire lo que dice el verso 12. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apagará. El cuarto bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, que es el que acabamos de ver en Hechos capítulo 1. Y el final es el bautismo de la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Si somos honestos, hermanos, ¿qué pasó con el bautismo de Juan? Quedó anulado por el bautismo de Cristo. Entonces ya ese no aplica. El bautismo del sufrimiento de Cristo, ¿quién ya lo padeció? Cristo. Cristo ya padeció, Cristo ya murió, Cristo ya fue sepultado, Cristo ya resucitó. O sea que ese también ya pasó. El bautismo de fuego o el juicio que va a venir, que las personas van a ser inmersas en un juicio eterno, eso va a venir el día del juicio final, donde Cristo va a separar sus ovejas de las cabras, y a algunos le va a decir, venid benditos de mi Padre, y a otros le va a decir, apartados de mí, malditos, al fuego, verdad, que nunca se apaga. El bautismo en el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1 fue dado a los apóstoles. Ya les dije los propósitos para confirmar realmente su identidad, para enseñar la palabra de manera inspirada, ¿verdad? Para mostrar que realmente los gentiles son parte de
el plan y la expansión del reino. Pero una vez eso se cumplió, ahora nosotros recibimos el Espíritu el día que nos convertimos. Y cuando recibimos el Espíritu Santo el día de nuestra conversión, en ese mismo momento somos dotados de los dones de Corintios capítulo 12. ¿Para qué? Para servir a la iglesia. Por eso es que Pablo dice ahí, ustedes han sido todos bautizados con el mismo Espíritu, en un solo momento. Entonces, los pentecostales dicen, no, es que una cosa es la conversión y otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo. Sí, pero en hechos, con los apóstoles. Una vez el fundamento fue construido, una vez la palabra es completada, el bautismo se recibe el mismo día en que nos arrepentimos, lo que dice Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentidos para que reciban el don del Espíritu Santo. En el mismo momento en que somos regenerados, en ese mismo momento somos bautizados por el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo. Él es el arras de nuestra herencia. Somos templo del Espíritu Santo. Nosotros no nos convertimos en medio templo, como que aquí hay un templo y la mitad está lleno y el otro hay que esperar a ver cuándo se llena. No. Y lo otro, mis amados hermanos, es que eso está mal. Y lo otro es que crear segundas fases de llenura del Espíritu Santo crea lo que precisamente Pablo está batallando aquí en Corintios. Cristianos de primera y de segunda categoría. Entonces, ¿quiénes son los cristianos de primera categoría? Los del bautismo, los de las lenguas. Esos son los que pasan al frente. Y si profetiza y lengua, 2 por 1. Y si profetiza y hablas en lenguas y sanas, o sea, tú no pisas el piso. Tienes que llamar a los hermanos para que te hagan una calle de honor. Y los otros que no van a recibir eso, porque nunca lo van a recibir, porque Dios no les dio eso, pues yo aquí, ¿qué hago? Es que yo no soy bautizado en el Espíritu. Te falta. Sí, eres salvo y todo, pero te falta. Qué pecado. ¿Por qué no te metes 3 días en ayuno? Y entonces metemos a las personas en un afán y en una tristeza y en una ansiedad porque no hablan en lenguas. Y yo he hablado con numerosas personas. Me dicen, pues hermano, sí, yo me bauticé y todo, pero pues estoy esperando la promesa del Espíritu. No hay plenitud de la vida cristiana. No hay llenura de la vida cristiana. No hay equipamiento. Esta persona no sirve en la iglesia porque no está bautizada en el Espíritu Santo. Mis hermanos, llamemos las cosas como son. Nosotros podemos hablar del bautismo del Espíritu Santo, sí, pero en los términos en que la Biblia lo explica. Le podemos llamar el don del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu Santo, somos templo del Espíritu Santo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Fuimos regenerados por el Espíritu, por el lavamiento de la palabra, en nosotros. Todo lo que nosotros somos como cristianos fue posible porque el Espíritu Santo aplicó eso en nuestras vidas. Y para eso utilizó el mismo poder con el cual se levantó a Cristo de entre los muertos. De manera que nosotros no somos medio cristianos o medio espirituales, medios templos, o personas con medio Espíritu Santo. O tenemos el Espíritu o no lo tenemos. Porque dice Corintios 12, nadie puede llamar a Jesús Señor a menos que sea por el Espíritu Santo. Entonces, la unidad de la iglesia se deriva de nuestra unidad a Cristo mediante la inserción que Él hizo el Espíritu en nosotros al cuerpo de Cristo. Por eso aquí, mis amados hermanos, no debería ser de trascendencia si somos ricos o pobres, académicos, y eso es lo que Pablo dice aquí en 1 Corintios 12. Todos fuimos bautizados, sean esclavos o libres, sean judíos o griegos, eso no importa. Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Mis hermanos, la doctrina de la subsecuencia de este movimiento carismático y pentecostal no es bíblica. Crea categorías de cristianos y contradice lo que dice la palabra en relación al ministerio del Espíritu Santo en la salvación, en la conversión, pero también en el equipamiento que Dios hace de los miembros para el ministerio del reino de los cielos. A menos que nosotros tengamos eso claro, podemos correr el riesgo de estar tratando a las personas con favoritismos, siendo acepción de personas, por decirlo, ¿verdad? Entonces, como el hermano no predica como el pastor Brian, entonces es una predicación de segunda categoría.
No, si esa predicación es bíblica, puede que no hable es que no tiene que hablar como el pastor Brian. Él tiene que ser fiel a la palabra, eso sí tiene que ser. Ese hermano no tiene que ser tan servicial como el hermano fulano, pero sirve. Él viene, sirve a los otros, visita, ora por el otro, ¿verdad? Comparte. Mis hermanos, el Espíritu Santo repartió a cada uno dones como Él quiso. Así es que da igual si usted ha estudiado o no, si es ama de casa o gerente de un banco, si usted hace parte de este cuerpo, tiene la misma dignidad y el mismo valor. Y está llamado a servir, a amar y a desempeñar las funciones que Dios te encargó en este cuerpo. Atesore eso en su corazón. Convénzase de eso. No se compare con los demás y sirva. Amén. Oremos. Padre, yo te doy gracias, oh Dios, en esta mañana. Porque tú nos has dotado mediante tu Espíritu para servir y amar a otros. Señor, que en esta serie podamos tener formación e instrucción bíblica para identificar nuestros dones si de pronto no los hemos identificado. Pero Señor, que esas diferencias de dones, de capacidades, de ministerios, de operaciones que tú tienes, no sean nuestro argumento para relegarnos y quedarnos atrás y simplemente menospreciarnos a nosotros mismos, comparándonos y comiéndonos los unos a los otros, sino que en esa diversidad podamos ver también tu obra, tu operación en nuestras vidas y podamos servir y equipar a otros, podamos motivar a otros, podamos ser de ánimo, de edificación, Señor, para otros hermanos y hermanas. Padre, llénanos de tu Espíritu para ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.